¿Alguna vez te has preguntado cómo afrontar la soledad en la tercera edad según la Biblia? Vivir solo en esta etapa de la vida puede parecer desafiante, pero la palabra de Dios nos ofrece principios para convertir esta temporada en un tiempo de crecimiento y plenitud. En Isaías 46:4, Dios nos promete: hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo lo he hecho, y yo os llevaré. Yo os soportaré y os guardaré. Este versículo nos recuerda que nunca estamos realmente solos, porque Dios camina con nosotros en cada paso. Hoy exploraremos 13 cosas que debes hacer si vives solo en la tercera edad, basándonos en la sabiduría de las Escrituras. Descubrirás cómo fortalecer tu fe, cuidar tu bienestar y encontrar propósito en cada día. ¿Estás listo para conocer el plan de Dios para esta etapa de tu vida? Vivir solo en la tercera edad puede parecer un desafío abrumador. El silencio de la casa, las rutinas sin compañía y la sensación de que el tiempo avanza sin interrupciones pueden hacer que muchos se pregunten: ¿y ahora qué? Pero lo que el mundo ve como soledad, Dios lo ve como una oportunidad. En la Biblia encontramos una verdad inquebrantable: nunca estamos realmente solos. Aunque las circunstancias cambien, aunque las personas vayan y vengan, el Señor permanece fiel. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es más que una promesa. Es un recordatorio de que incluso cuando parecemos caminar solos, su presencia nos envuelve en cada paso. Cuando pensamos en los grandes hombres y mujeres de la Biblia, encontramos que muchos de ellos experimentaron temporadas de soledad, pero en esos momentos fue cuando Dios los usó con mayor poder. Moisés, antes de convertirse en el líder de Israel, pasó años en el desierto cuidando ovejas. David, antes de ser rey, vivió en cuevas huyendo de Saúl. Elías, tras desafiar a los profetas de Baal, se retiró solo al monte Horeb, creyendo que era el único que quedaba fiel a Dios. Y Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue llevado al desierto para estar solo con el Padre. La soledad no fue su final, sino el escenario donde Dios se manifestó con más claridad. Muchas veces la sociedad moderna nos dice que estar solos es algo malo, que es un signo de abandono o de pérdida. Pero cuando miramos la palabra de Dios, encontramos que la soledad puede ser un terreno fértil para el crecimiento espiritual. Es en estos momentos donde podemos escuchar mejor la voz del Señor, donde las distracciones se reducen y nuestra alma puede alinearse con su propósito. En Salmo 46:10, Dios nos exhorta: estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud, ese espacio de silencio que tanto tememos, es precisamente donde Dios se revela con mayor poder. Piensa en el profeta Elías. Después de haber demostrado el poder de Dios en el Monte Carmelo, se sintió solo y desamparado. Se escondió en una cueva creyendo que no quedaba nadie más que siguiera al Señor. Pero Dios no lo dejó en su desesperación. En el primer Rey 19:11-12 se nos dice que primero vino un viento fuerte, luego un terremoto y después un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Finalmente vino un susurro apacible y allí estaba el Señor. Dios no necesita ruido para hablar. A veces, en la aparente soledad de nuestra vida, Él se manifiesta de la manera más sutil y profunda. Al vivir solo, muchos caen en el error de enfocarse en lo que han perdido en lugar de ver lo que han ganado. La viudez, la jubilación, la partida de los hijos, todos estos eventos pueden parecer el cierre de un capítulo, pero en Dios cada
etapa es una oportunidad para algo nuevo. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó a salir de su tierra hacia una nueva promesa. Moisés tenía 80 cuando recibió la misión de liberar a Israel. Simeón y Ana, los ancianos que esperaron en el templo el cumplimiento de la profecía, vieron con sus propios ojos al Mesías. Dios no se limita por la edad ni por las circunstancias. Si estás respirando, es porque aún hay un propósito para tu vida. Jesús mismo nos enseñó que no estamos solos, incluso cuando la presencia humana nos falta. Antes de ascender al cielo hizo una promesa que sigue vigente hoy. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Esta promesa no fue dada solo a los discípulos que lo acompañaban físicamente, sino a todos los que creen en Él. Cada mañana, al despertar, puedes recordar que el Dios del universo camina contigo, que en cada decisión y cada paso que des, Él va delante de ti. Es fácil dejarse llevar por la tristeza cuando la casa está en silencio, pero cada rincón puede ser transformado en un lugar de encuentro con Dios. En lugar de ver la soledad como una carga, mírala como una invitación. La oración se vuelve más profunda cuando no hay interrupciones. La lectura de la Biblia adquiere un nuevo significado cuando no hay distracciones. Hay personas que en su juventud nunca pudieron dedicar tiempo a Dios porque estaban abrumadas por las responsabilidades diarias, pero ahora, en la tercera edad, tienen la oportunidad de sumergirse en su presencia como nunca antes. En Filipenses 4, 6 a 7, Pablo nos anima: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí se nos da una clave importante. La oración y la gratitud son armas poderosas contra la desesperanza. Si cada día comienzas agradeciendo lo que tienes en lugar de lamentar lo que falta, notarás cómo tu perspectiva cambia. La gratitud transforma la soledad en comunión, porque en cada acción de gracias reconocemos la mano de Dios obrando en nuestras vidas. El apóstol Pablo en sus años finales escribió algunas de sus cartas más poderosas desde la cárcel, completamente solo. En 2 Timoteo 4, 16 a 17, relata cómo en su defensa nadie estuvo con él, pero añade: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Esa es la realidad que todo creyente debe recordar. La presencia de Dios no es simbólica ni abstracta, es real y tangible. Cuando Pablo escribió esas palabras, no lo hacía desde una perspectiva teórica, sino desde la experiencia de alguien que había encontrado consuelo en Dios en los momentos más oscuros. Hay quienes al llegar a esta etapa de la vida sienten que ya no tienen un propósito, pero Dios nunca deja a sus hijos sin una razón para seguir adelante. En Salmo 92, 14 se dice: aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y verdes. La edad no es un impedimento para producir frutos espirituales. Tal vez ya no puedas hacer las mismas cosas que antes, pero puedes ser un intercesor poderoso en la oración, un consejero para los más jóvenes, un testimonio viviente de la fidelidad de Dios a lo largo de los años. Si alguna vez sientes que la soledad es demasiado, recuerda que no eres el único que ha pasado por esto. Jesús en la cruz exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. En ese momento experimentó la soledad más profunda para que nosotros nunca tuviéramos que estar realmente solos. Su sacrificio nos dio acceso directo al Padre, asegurándonos que sin importar las circunstancias, siempre
podemos acudir a Él. Cada día es una oportunidad para renovar tu relación con Dios. La soledad puede convertirse en un refugio divino, en un tiempo de transformación donde tu fe se fortalezca más que nunca. No es el final, sino un nuevo comienzo, una invitación a caminar más cerca de aquel que prometió que nunca nos dejaría ni nos abandonaría. El cuerpo es un regalo divino, una obra maestra creada con propósito. Desde el principio, Dios diseñó al ser humano con cuidado y detalle, formando cada parte con precisión para que cumpliera su función. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La vida misma es un aliento proveniente de Dios, y el cuerpo que la sostiene es un templo que debe ser cuidado con diligencia. A medida que avanzan los años, la fortaleza física puede disminuir, pero la responsabilidad de preservar la salud sigue siendo la misma. El cuerpo no pertenece a uno mismo, sino al Señor, y por ello debe ser tratado con respeto y gratitud. En 1 Corintios 6, 19 a 20, Pablo recuerda esta verdad con claridad. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La vida cristiana no se trata solo de lo espiritual, también abarca el bienestar físico. Un cuerpo descuidado refleja una mala administración del don que Dios ha dado. El cansancio extremo, las enfermedades prevenibles y la falta de energía pueden ser señales de que no se ha prestado la debida atención al templo del espíritu. La longevidad no es solo una cuestión de genética o circunstancias externas, sino el resultado de hábitos alineados con los principios de Dios. El cuidado del cuerpo comienza con lo que se consume. En la Biblia, Dios estableció principios alimenticios que beneficiaban la salud de su pueblo. En Levítico 11 se detallan los alimentos que debían evitarse para mantener el cuerpo puro y fuerte. Aunque esas leyes fueron dadas en un contexto específico, el principio subyacente sigue vigente. La alimentación influye directamente en la calidad de vida. Daniel, al llegar a Babilonia, decidió no contaminarse con los manjares del rey, eligiendo en su lugar una dieta basada en lo que glorificaba a Dios. En Daniel 1:12 a 15 se relata que después de 10 días de una alimentación sencilla y saludable, él y sus compañeros lucían más fuertes y robustos que quienes comían los alimentos del rey. Este pasaje demuestra que las decisiones diarias en cuanto a la comida afectan no solo el cuerpo, sino también la claridad mental y la conexión con Dios. El ejercicio físico es otro aspecto fundamental del bienestar. En 1 Timoteo 4:8, Pablo reconoce que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Aunque la vida espiritual es la prioridad, el ejercicio sigue teniendo valor. Un cuerpo activo permite mayor movilidad, mejor estado de ánimo y una vida más plena. En tiempos bíblicos, las personas caminaban largas distancias y realizaban trabajos físicos que mantenían sus cuerpos fuertes. Hoy, en una sociedad con menos actividad natural, es crucial buscar maneras de mantener el movimiento. Caminar, estirarse y mantener la actividad física no solo beneficia la salud, sino que también puede ser una forma de comunión con Dios. Jesús y sus discípulos recorrieron grandes distancias predicando el Evangelio, demostrando que el cuerpo fue diseñado para el movimiento. El descanso también forma parte del cuidado del cuerpo.
Dios mismo estableció el principio del reposo desde la creación, al descansar en el séptimo día. En Éxodo 28:10 se ordena: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Este mandamiento no solo tenía un propósito espiritual, sino también físico. El descanso adecuado permite la restauración del cuerpo y la mente. En un mundo que constantemente demanda más actividad, el descanso es un acto de obediencia y confianza en Dios. Un cuerpo agotado no puede servir con eficacia ni disfrutar plenamente de la vida. Además del descanso, la paz interior influye en la salud física. Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La preocupación y la ansiedad afectan el cuerpo de manera tangible. La confianza en Dios no solo fortalece el espíritu, sino que también tiene efectos positivos en la salud. Filipenses 4:6-7 exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración y la fe no son solo prácticas espirituales, también son medicina para el cuerpo. La higiene y el cuidado personal también son parte del diseño de Dios. En el Antiguo Testamento se establecieron leyes de limpieza para evitar enfermedades y mantener el bienestar de la comunidad. En Levítico 14 se dan instrucciones detalladas sobre la purificación, demostrando que la limpieza no era solo una cuestión ritual, sino también de salud. Dios es un Dios de orden, y ese orden se refleja en la importancia de mantener el cuerpo limpio y cuidado. En Eclesiastés 3:1 se declara: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El tiempo de la juventud tuvo su propósito y el tiempo de la madurez también lo tiene. Cada etapa de la vida trae consigo nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. La fuerza puede no ser la misma que antes, pero la sabiduría adquirida permite tomar mejores decisiones para el bienestar integral. La tercera edad no es una excusa para descuidar el cuerpo, sino una razón para ser más intencional en su cuidado. En Deuteronomio 34:7 se menciona que Moisés tenía 120 años cuando murió y no se había apagado su vigor ni su fuerza. Su vida demuestra que es posible mantenerse fuerte hasta el final cuando se sigue el camino de Dios. Caleb, otro ejemplo, tenía 85 años cuando dijo en Josué 14:11: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Estos ejemplos bíblicos muestran que la edad no tiene por qué ser una sentencia de debilidad, sino una etapa donde la fortaleza puede mantenerse con la ayuda de Dios. El cuerpo y el espíritu están entrelazados. Una vida dedicada a Dios no excluye el bienestar físico, sino que lo incluye como parte del servicio al Creador. Romanos 12:1 dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto significa que el cuidado del cuerpo es una forma de adoración. Cuando se cuida la salud, se honra a Dios con cada decisión. La sociedad moderna muchas veces asocia la vejez con deterioro, pero en la palabra de Dios, los ancianos son vistos como fuentes de sabiduría y fuerza. En Proverbios 16:31 se afirma: corona de honra es la vejez
que se halla en el camino de justicia. Dios no ha terminado con aquellos que han alcanzado la madurez. Al contrario, sigue teniendo planes para ellos. El cuidado del cuerpo es una forma de prepararse para seguir siendo útiles en sus propósitos. Cada acción cuenta, cada alimento elegido, cada momento de actividad, cada decisión de descanso y cada pensamiento de paz contribuyen al bienestar integral. Dios diseñó el cuerpo con un propósito y espera que se cuide con diligencia. La tercera edad es una oportunidad para demostrar gratitud al Creador, manteniendo el cuerpo en las mejores condiciones posibles. La vida es un regalo y honrar a Dios con ella implica vivir de manera que refleje su amor y su sabiduría en cada aspecto. La mente es un campo de batalla donde se libran las más grandes victorias y las más difíciles derrotas. Cada pensamiento que se siembra da fruto en la vida diaria, influenciando la manera en que se percibe el mundo y se responde a las circunstancias. La edad no define la capacidad de la mente, sino el uso que se le da. Proverbios 16:31 afirma: las canas son una corona de gloria si se hallan en el camino de justicia. La sabiduría no es un privilegio automático de los años, sino el resultado de una vida que ha sido guiada por Dios. La tercera edad no es el fin del aprendizaje ni el declive de la capacidad mental, sino la oportunidad de profundizar en el conocimiento y fortalecer la comprensión espiritual. Dios diseñó la mente humana con una capacidad asombrosa para crecer, adaptarse y renovarse. En Romanos 12:12 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este mandato revela que la mente no está destinada al estancamiento, sino a la transformación continua. La sabiduría no es simplemente acumular conocimiento, sino aprender a discernir lo que es bueno delante de Dios. El libro de los Salmos muestra una constante invitación a meditar en la palabra de Dios. Salmo 1:2 declara que el hombre bienaventurado es aquel cuya delicia está en la ley de Jehová y en su ley medita de día y de noche. Esta meditación no es una repetición mecánica de versículos, sino una reflexión profunda que moldea la manera de pensar. La mente que se nutre con la verdad de Dios se fortalece contra la duda, el miedo y la confusión. En la historia de Daniel se ve el poder de una mente ejercitada en la sabiduría de Dios. Cuando Nabucodonosor ordenó educar a los jóvenes hebreos en la cultura y sabiduría de Babilonia, Daniel y sus compañeros sobresalieron. En Daniel 1:17 se dice que Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y a Daniel le concedió entendimiento en visiones y sueños. Esta historia demuestra que Dios no solo concede sabiduría espiritual, sino también capacidad intelectual para enfrentar los desafíos de cada época. El apóstol Pablo en sus cartas habla de la importancia de fijar la mente en lo correcto. Filipenses 4:8 exhorta: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta enseñanza no es un simple consejo, sino una estrategia espiritual para mantener la mente alineada con la voluntad de Dios. La forma en que se piensa influye en la manera en que se vive. El temor al deterioro mental es una preocupación común en la tercera edad, pero Dios no diseñó la mente para desmoronarse sin resistencia. En Isaías 26:3 se encuentra una promesa poderosa: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La confianza en Dios y la meditación en su verdad tienen un impacto directo en la estabilidad mental. El aprendizaje continuo es una herramienta para fortalecer la mente. En tiempos antiguos, la
la educación no se limitaba a la juventud. Los ancianos eran consejeros y jueces del pueblo, encargados de transmitir sabiduría a las siguientes generaciones. En Deuteronomio 32:7 se encuentra un llamado a esta responsabilidad. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Este versículo muestra que la tercera edad no es un tiempo de pasividad, sino de enseñanza y guía. El conocimiento no se agota con los años, sino que se enriquece. La Biblia presenta a Moisés recibiendo nuevas instrucciones de Dios, incluso en su vejez. En Éxodo 34:29 se relata que su rostro resplandecía después de hablar con el Señor, señal de que su comunión con Dios no había disminuido con el tiempo. La relación con Dios ilumina la mente y llena de entendimiento a quienes permanecen en su presencia. El rey Salomón es conocido por su sabiduría, pero su historia también es un recordatorio de la necesidad de mantener la mente firme en Dios. En el primer Rey 3:9, Salomón pidió: da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Dios le concedió sabiduría como a nadie antes que él, pero con los años su mente se desvió hacia los ídolos de sus esposas extranjeras. En el primer Rey 11:4 se dice que cuando Salomón envejeció, sus mujeres desviaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no fue perfecto para con Jehová su Dios. Su historia es una advertencia de que la sabiduría no se mantiene por sí sola, sino que requiere una constante dependencia de Dios. La memoria es una parte fundamental de la vida, y en la Biblia se enfatiza la importancia de recordar las obras de Dios. En Deuteronomio 6:6-7 se instruye: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Este mandato no era solo para los jóvenes, ¿no?, sino para todos los que debían transmitir la fe a las generaciones futuras. La repetición de la palabra fortalece la memoria y mantiene la mente arraigada en la verdad. En tiempos bíblicos, la lectura y la escritura eran herramientas valiosas para la enseñanza y la reflexión. En 2 Timoteo 4:13, Pablo le pide a Timoteo: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Aún en prisión, Pablo deseaba seguir aprendiendo y escribiendo, demostrando que la educación y la meditación en la palabra nunca deben cesar. El Salmo 119:105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz de la Escritura no solo guía el camino espiritual, sino que también mantiene la mente activa y despierta. El estudio de la Biblia no es una rutina vacía, sino una fuente constante de renovación. Cada vez que se vuelve a un pasaje conocido, Dios puede revelar algo nuevo. La oración y la meditación en Dios son fundamentales para mantener una mente firme. En Josué 1:8 se da una instrucción clara: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La meditación en la palabra no es un acto pasivo, sino una acción que trae resultados tangibles. Dios ha dado la capacidad de aprender, reflexionar y crecer sin importar la edad. La mente, cuando se ejercita con la verdad de la palabra, permanece firme y clara. El envejecimiento no es una sentencia de debilidad mental, sino una etapa en la que la sabiduría debe brillar con mayor intensidad.
La renovación del entendimiento es una promesa de Dios, y quienes confían en Él pueden enfrentar cada día con lucidez y propósito. El amor nunca pierde su valor con el paso del tiempo. La necesidad de conexión, de compartir palabras y gestos de afecto, de construir lazos que trasciendan lo superficial, no es una etapa que termina con los años. Dios diseñó al ser humano para vivir en comunión, no en aislamiento. Desde la creación del mundo, su intención fue clara. No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Esta afirmación no se limita al matrimonio, sino que revela una verdad universal. El corazón humano fue hecho para amar, para relacionarse, para fortalecer y ser fortalecido por otro. La soledad no debe convertirse en un refugio de resignación, sino en una oportunidad para redescubrir el propósito de las relaciones. La Escritura presenta innumerables ejemplos de personas que encontraron fuerza en la compañía de otros. David y Jonatán, unidos por una amistad sincera, enfrentaron juntos persecuciones y desafíos, demostrando que por el amor fraternal es un sostén en tiempos de angustia. Ruth y Noemí, dos mujeres de generaciones diferentes, compartieron un vínculo que trascendió la pérdida y les permitió hallar un nuevo camino en medio de la incertidumbre. Pablo y Timoteo, maestro y discípulo, caminaron juntos en la obra del Señor, recordando que la guía y el aprendizaje no tienen límite de edad. Cada una de estas relaciones reflejan el propósito de Dios, que nadie camine solo, que la vida se viva en compañía, que el amor sea el centro de toda conexión. El tiempo no borra la capacidad de amar ni el llamado a dar amor. Las Escrituras enseñan que la relación con los demás es una de las expresiones más genuinas de la fe. En el 1 Juan 4:7 se declara: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. No hay edad para dejar de amar. No hay etapa en la que se justifique cerrar el corazón. La vida no se mide por los años vividos, sino por los lazos que se han construido, por el impacto que se ha dejado en la vida de otros, por la huella que permanece cuando las palabras y los gestos reflejan el amor de Dios. El aislamiento nunca ha sido el plan de Dios. El enemigo intenta sembrar la idea de que la independencia es sinónimo de autosuficiencia, pero la verdad bíblica es clara. La fortaleza se encuentra en la unidad. Eclesiastés 4:9-10 lo expresa con claridad. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere en el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. La fragilidad humana no es una debilidad, es parte del diseño divino que impulsa a buscar apoyo en otro. Cada conversación compartida, cada oración en unidad, cada gesto de amistad es un reflejo de la intención de Dios para la vida. El corazón no envejece cuando está lleno de amor. La sociedad puede insistir en la idea de que las relaciones se debilitan con el tiempo, pero la Escritura enseña lo contrario. En Proverbios 17:17 se dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. La edad no es un límite para cultivar amistades nuevas, para fortalecer lazos con la familia, para abrir el corazón a quienes pueden convertirse en compañeros de fe y de vida. El amor no es un recurso que se agota, sino un don que se multiplica cuando se comparte. La voluntad de Dios no es que la vida se viva en aislamiento, sino que cada persona sea parte activa de una comunidad. En el libro de los Hechos, la iglesia primitiva crecía no solo en número, sino en amor y en unidad. Se reunían,
compartían sus bienes, se fortalecían mutuamente, demostrando que el Evangelio no es un mensaje individualista, sino un llamado a la comunión. Hechos 2, 46 a 47 describen esta realidad. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La alegría no provenía de la abundancia de posesiones, sino del gozo, de la compañía, del apoyo mutuo, del compartir la vida con otros. El amor es una decisión que se refleja en acciones concretas. Las palabras tienen poder, pero el amor verdadero se manifiesta en gestos de servicio, en la disposición de escuchar, en el esfuerzo por estar presente en la vida de los demás. Filipenses 2:4 exhorta, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El egoísmo es la raíz de la desconexión, pero el amor cristiano busca el bienestar del otro, se preocupa, se interesa, extiende la mano en lugar de retraerse. Las relaciones no se construyen en la comodidad, sino en la intencionalidad. Se requiere esfuerzo para iniciar una conversación, para restaurar un vínculo quebrado, para salir de la zona de confort y abrir el corazón. Jesús no esperó que las personas llegaran a Él. Fue a su encuentro, cruzó barreras sociales, habló con los marginados, tocó a los enfermos, se sentó con pecadores. Su amor no era pasivo, sino activo. En Juan 13:35 dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El amor es el sello del creyente, la evidencia de que la vida ha sido transformada por la gracia de Dios. El miedo a la decepción, al rechazo o al dolor puede ser un obstáculo para abrir el corazón. Sin embargo, la Biblia enseña que el amor verdadero no se basa en garantías humanas, sino en la confianza en Dios. 1 Corintios 13, 7, se declarará, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no es frágil cuando está cimentado en la fe. Las relaciones pueden fallar, las personas pueden decepcionar, pero el amor que proviene de Dios permanece. La paciencia y la comprensión son fundamentales en toda relación. La diferencia de opiniones, las experiencias de vida y las distintas personalidades pueden generar conflictos, pero la Escritura ofrece un camino de reconciliación. Colosenses 3:13 instruye, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón no es una opción, sino un mandato. Guardar rencor solo debilita el alma, pero el amor que perdona fortalece y libera. La tercera edad es una oportunidad para amar con mayor profundidad. La sabiduría adquirida con los años permite ver la vida con una perspectiva diferente, valorar lo que realmente importa, invertir tiempo en lo que tiene significado eterno. En Salmo 92:14 se encuentra una promesa para aquellos que han caminado fielmente con Dios. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. No hay etapa en la vida en la que el amor deje de ser relevante. No hay momento en el que Dios deje de llamar a sus hijos a ser luz y bendición para los demás. Dios no diseñó la vida para ser vivida en soledad, sino en conexión con los demás. Cada palabra de aliento, cada acto de bondad, cada lazo de amistad construido es un reflejo del amor divino. La edad no define la capacidad de amar, sino la disposición del corazón. Mientras haya vida, habrá oportunidad de compartir, de servir, de fortalecer a otros con la misma gracia que Dios ha derramado. El amor nunca envejece porque proviene de aquel que es eterno.
La vida no se detiene con los años, ni el propósito de Dios expira con el tiempo. Cada día que comienza es una señal de que su plan sigue en marcha, de que aún hay algo que hacer, algo que aprender, algo que entregar. El llamado de Dios no se rige por la edad ni por las circunstancias externas. Es un designio eterno que permanece vigente mientras haya aliento de vida. En Salmo 138, 8 se declara: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. La existencia no es una serie de días sin sentido, sino una oportunidad para manifestar la gloria de Dios en cada acción, en cada palabra, en cada paso. El mundo puede imponer la idea de que la vejez es una etapa de retiro, de inactividad, de espera, sin dirección. Sin embargo, la Escritura presenta una perspectiva opuesta. Dios no llama a sus hijos a la inercia, sino al movimiento, a la obra constante, al servicio en cada temporada de la vida. En Isaías 46, 4, Él mismo declara: hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. La promesa de Dios no es solo de compañía, sino de fortaleza y propósito hasta el último día. La historia de Moisés es un testimonio del poder de Dios en la madurez. Cuando fue llamado a liberar a Israel tenía 80 años. Había pasado 4 décadas en el desierto, lejos de las cortes de Egipto, lejos de cualquier posición de influencia, lejos de lo que el mundo consideraría un lugar de impacto. Sin embargo, Dios no lo vio como un hombre acabado, sino como un instrumento listo para ser usado. En Éxodo 3:12, Dios le aseguró: ve, porque yo estaré contigo. Su edad no fue un obstáculo, su historia no fue un impedimento. Dios lo levantó en el momento exacto para cumplir una misión que aún tenía pendiente. Caleb es otro ejemplo de una vida que no se rinde ante la idea de que la vejez es un tiempo de declive. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, él tenía 85 años, pero no pidió descanso, ni un lugar donde retirarse. En Josué 14:11 declaró: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Su determinación no era producto de una voluntad humana inquebrantable, sino de una confianza absoluta en la fidelidad de Dios. Su vida no se definió por su edad, sino por su fe. El propósito de Dios para cada persona se extiende más allá del tiempo y de las limitaciones físicas. En Jeremías 29:11 se afirma: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no diseña vida sin dirección, ni deja a sus hijos en un punto donde ya no haya más que hacer, aun cuando la sociedad puede sugerir que la tercera edad es un periodo de espera sin actividad. La palabra de Dios enseña que es una etapa en la que se puede seguir sembrando, edificando, guiando y enseñando. La obra de Dios no se limita a los que tienen juventud y energía física, sino que se extiende a todos los que están dispuestos a servirle. En el templo de Jerusalén, Simeón y Ana esperaron durante años la manifestación de la promesa divina. No vivieron en el olvido ni en la pasividad, sino en la constante búsqueda de Dios, en la oración, en la proclamación de su verdad. En Lucas 2:37 se dice de Ana: no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Su propósito no terminó con los años, sino que se consolidó con la fidelidad. El Nuevo Testamento también muestra que la iglesia primitiva valoraba la madurez espiritual de los ancianos. En Tito 2:2-3 se da una instrucción clara:
Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras ni esclavas del vino, maestras del bien. El llamado no es al retiro, sino a la enseñanza, a la formación de los más jóvenes, a la transmisión de la sabiduría adquirida con los años. El tiempo es un recurso valioso que debe ser administrado con sabiduría. En Efesios 5, 15 a 16 se exhorta: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La administración del tiempo no es solo una responsabilidad de los jóvenes, sino de todos los que buscan vivir conforme a la voluntad de Dios. Cada día que se recibe es una oportunidad para impactar a alguien, para sembrar algo eterno, para caminar con propósito. La oración es un área en la que cada persona puede ejercer su propósito sin importar su condición o edad. En Santiago 5:16 se afirma: la oración eficaz del justo puede mucho. No hay barreras para la intercesión, no hay limitaciones para buscar la presencia de Dios y clamar por otros. La oración cambia vidas, transforma familias, sostiene comunidades. No se necesita fuerza física para doblar las rodillas, pero sí un corazón dispuesto a creer en el poder de Dios. El propósito también se encuentra en el testimonio que se deja a las generaciones siguientes. En Salmo 71, 18 se expresa un clamor significativo: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. La vida no es solo para ser vivida, sino para ser transmitida, para ser ejemplo, para inspirar a otros a seguir el camino del Señor. Dios no diseñó la existencia como una serie de ciclos que terminan sin dirección, sino como un trayecto continuo en el que cada etapa tiene valor. En 2 Corintios 4:16 se encuentra una verdad poderosa. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El cuerpo puede envejecer, pero el espíritu tiene la capacidad de fortalecerse, de crecer, de avivarse en la presencia de Dios. Cada paso. You came like summer through my veins, golden bright but laced with chains. Your laughter burned, it felt like light, but love was venom in disguise. You came like summer through my veins, golden bright but laced with chains. Your laughter burned, it felt like light, but love was venom in disguise. You came like summer through my veins, golden bright but laced with chains. Your
en la vida es una preparación para el siguiente. No hay momento en el que Dios deje de obrar. No hay etapa en la que Él no tenga algo que enseñar o algo que utilizar para su gloria. En Filipenses 1:6 se encuentra una promesa que debe sostener a todo creyente en cualquier etapa de su vida. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no deja nada incompleto, no abandona ningún propósito, no olvida ninguna vida. La misión no ha terminado mientras haya un día más para vivir. La tercera edad no es un cierre, sino una continuación del propósito divino. Hay enseñanzas que compartir. Hay personas que necesitan guía. Hay almas que pueden ser alcanzadas por el testimonio de una vida fiel a Dios. En Salmo 92, 12 a 14, se afirma: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. La vida en Dios no se marchita, sino que sigue dando fruto, sigue impactando, sigue cumpliendo el propósito para el cual fue creada. La vida no se mide por los años que se han vivido, sino por la huella que se deja en la tierra. Cada palabra hablada, cada acción realizada, cada enseñanza transmitida forma parte de un legado que trasciende el tiempo. Dios no llamó a sus hijos a vivir sin propósito, sino a sembrar algo eterno en la vida de quienes los rodean. En Salmo 145:4 se declara: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. La existencia no es solo un viaje personal, sino una oportunidad para impactar a otros con la verdad, la sabiduría y la fe que han sido adquiridas a lo largo de los años. El legado no se construye con bienes materiales, sino con la riqueza de una vida vivida conforme a la voluntad de Dios. En Proverbios 13:22 se afirma: el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Esta herencia va más allá de lo económico. Es la transmisión de valores, de principios, de enseñanzas que moldearán a las generaciones futuras. La palabra de Dios no deja espacio para la indiferencia, ni para la idea de que cada persona vive solo para sí misma. La fe se edifica a través del testimonio, a través de la instrucción, a través del ejemplo. Dios estableció desde el principio la importancia de transmitir su verdad a las siguientes generaciones. En Deuteronomio 6:6-7 se da un mandato claro: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La responsabilidad de compartir la fe no tiene límite de edad ni se basa en la etapa de la vida en la que se encuentre cada persona. El conocimiento de Dios es una lámpara que debe seguir encendida, un fuego que no puede apagarse con el tiempo. El legado no solo se deja en la familia, sino en todos aquellos con quienes se cruza el camino. En la Biblia se encuentran ejemplos de hombres y mujeres que marcaron la historia de otros sin importar su edad. Moisés invirtió sus últimos años en preparar a Josué para liderar a Israel. Pablo dedicó sus fuerzas a instruir a Timoteo y a dejar cartas que hasta hoy siguen guiando a la iglesia. Noé fue llamado a construir un arca que salvaría a su familia y daría inicio a una nueva etapa en la humanidad. Cada uno de ellos entendió que su misión no era solo vivir, sino dejar una enseñanza que trascendiera su tiempo. El poder del testimonio es una herramienta que Dios usa para transformar vidas. En Apocalipsis 12:11 se revela: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos.
Las palabras tienen el poder de edificar, de inspirar, de corregir y de dirigir a otros en el camino de la verdad. No hay vida que carezca de lecciones valiosas. No hay historia que no pueda ser usada por Dios para enseñar a otros. El impacto de una vida no se mide en reconocimiento humano, sino en la fidelidad a Dios. En Mateo 25:21 se encuentra la recompensa de aquellos que han cumplido su propósito. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La obra no termina cuando la fuerza física disminuye, ni cuando los años avanzan. El verdadero legado se construye en la obediencia, en la perseverancia, en la disposición de seguir sirviendo hasta el último aliento. La enseñanza es una de las maneras más poderosas de dejar huella. En Tito 2:3-5 se instruye a los ancianos a ser guías para los más jóvenes, a enseñar con su ejemplo, a modelar con su vida lo que significa caminar en la verdad. El conocimiento acumulado a lo largo de los años no es solo para beneficio propio, sino para iluminar el camino de quienes vienen detrás. Dios ha dado a cada persona experiencias, lecciones y sabiduría que pueden ser de bendición para otros. El legado también se deja en la oración. En Santiago 5:16 se declara: la oración eficaz del justo puede mucho. No hay límites para interceder, para clamar por las generaciones futuras, para cubrir en oración a hijos, nietos, amigos y hermanos en la fe. La oración no se pierde en el aire. Cada palabra pronunciada delante de Dios tiene un impacto eterno. Las promesas de Dios no se limitan a una generación, sino que alcanzan a los hijos de aquellos que permanecen fieles. En Salmo 103:17 se afirma: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. La fidelidad de hoy puede ser la bendición de mañana. La decisión de seguir a Dios puede abrir caminos para quienes aún no han nacido. El tiempo en la tierra es temporal, pero lo que se hace en obediencia a Dios permanece para siempre. En 1 Corintios 15:58 se encuentra una exhortación poderosa. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que se hace para Dios se pierde. Cada palabra de aliento, cada acto de bondad, cada enseñanza impartida deja un impacto que trasciende. Dios no llama a sus hijos a vivir para sí mismos, sino a ser luz en la vida de los demás. En Mateo 5:16 se ordena: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El legado no es solo lo que se deja al partir, sino lo que se construye cada día con cada acción. El verdadero propósito no está en acumular, sino en compartir. En Hechos 20:35 se recuerda: más bienaventurado es dar que recibir. La generosidad es parte del llamado de Dios, no solo en términos materiales, sino en el tiempo, la sabiduría, la fe y el amor que se puede entregar a otros. El amor es el mayor legado que se puede dejar. En 1 Corintios 13:13 se afirma: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ninguna riqueza supera el valor de una vida vivida con amor, con gracia, con compasión. Las palabras pueden ser olvidadas, los bienes pueden desaparecer, pero el impacto de un corazón que amó como Cristo enseñó perdura para siempre. Dios no ha llamado a sus hijos a vivir sin propósito, ni a partir sin haber dejado una huella. Cada día es una oportunidad para sembrar, para edificar, para enseñar y para amar. La vida que se entrega a Dios no se desperdicia, sino
que se convierte en una obra que da fruto aún después de haber partido. En 2 Timoteo 4:7, Pablo declara: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esa es la meta, vivir de manera que al final se pueda decir con certeza que se cumplió el propósito, que se dejó un legado, que se glorificó a Dios hasta el último instante. La vida en la tercera edad no es un cierre, sino una continuación. Cada amanecer trae consigo un nuevo propósito, una razón para levantarse, una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios de una manera renovada. El tiempo avanza, pero la esencia de lo que somos en Cristo no se desgasta. La vida que ha sido puesta en las manos de Dios no envejece, se transforma. La madurez no es sinónimo de pérdida, sino de plenitud, porque es el resultado de una historia escrita por el Creador, con cada paso dado, cada prueba superada y cada oración elevada en los momentos de mayor intimidad con Él. El mundo ve la vejez como una etapa de declive, pero en la perspectiva de Dios es un tiempo de cosecha. La juventud siembra, la madurez cultiva, pero la tercera edad es el tiempo en que el fruto se hace visible. La fe que ha sido probada con los años se vuelve inquebrantable. La paciencia que ha sido perfeccionada a través de la espera se convierte en una fortaleza, y el amor que ha sido moldeado en el servicio y el sacrificio se torna en una herencia invaluable. Dios nunca llama a sus hijos a la inactividad ni a la resignación. No hay un solo día en la vida de un creyente que carezca de propósito. Cada respiración es un recordatorio de que aún hay algo por hacer, algo por descubrir, algo por compartir. El Espíritu de Dios sigue obrando, sigue guiando, sigue susurrando dirección y esperanza en el corazón de aquellos que están dispuestos a escuchar. El tiempo que se ha vivido no es solo una serie de experiencias acumuladas, sino la manifestación de la fidelidad de Dios en cada etapa. No hay recuerdo en el que su mano no haya estado presente. No hay prueba en la que su gracia no haya sido suficiente. No hay despedida que no haya sido acompañada por su consuelo. La historia de cada persona es el testimonio de su amor y de su obra constante. El alma no envejece cuando permanece en la presencia de Dios. La edad puede cambiar la apariencia, pero no puede marchitar la esencia de lo que se es en Cristo. La renovación no depende del cuerpo, sino del espíritu. La mente puede seguir descubriendo, el corazón puede seguir amando, la voz puede seguir proclamando, las manos pueden seguir bendiciendo. Mientras haya vida, hay un llamado a seguir adelante con gozo y con determinación. La soledad no es un destino, sino un espacio donde Dios se manifiesta con mayor claridad. En el silencio, su voz se hace más audible. En la quietud, su presencia se hace más real. No se trata de la ausencia de personas, sino de la plenitud de su compañía. La intimidad con Dios no disminuye con los años, sino que se fortalece. Las temporadas de mayor comunión con Él muchas veces llegan cuando todo lo demás se ha desvanecido, cuando las distracciones han quedado atrás y solo permanece la verdad de su amor inquebrantable. El significado de la vida no se encuentra en lo que se posee, sino en lo que se deja. Cada día es una oportunidad para sembrar algo que trascienda, algo que impacte más allá del presente, algo que perdure aun cuando ya no se esté físicamente. El legado de una vida no se mide en lo material, sino en la transformación que se ha producido en los demás. La sabiduría compartida, la fe impartida, la esperanza transmitida, el amor expresado, son tesoros que no pueden ser destruidos por el tiempo. Dios no ha diseñado a nadie para vivir en el temor del futuro. La incertidumbre puede parecer una sombra, pero su promesa sigue firme. No hay temor en quien confía en el plan divino
porque sabe que cada día está en las manos de aquel que sostiene el universo. La seguridad no está en lo predecible, sino en la fidelidad del que nunca cambia. Las oportunidades no desaparecen con la edad, sino que cambian de forma. Lo que antes se hacía con fuerza, ahora se hace con sabiduría. Lo que antes se expresaba con energía, ahora se comunica con gracia. Las puertas que parecen cerrarse dan paso a caminos inesperados que conducen a nuevos propósitos, a nuevas maneras de servir, a nuevas formas de amar. Dios no limita a sus hijos a una sola estación de vida, los llama a florecer en cada etapa. La vida no es solo una acumulación de días, sino una historia que sigue siendo escrita. El último capítulo no ha sido definido por el mundo, sino por Dios. No es un final sin sentido, sino una conclusión gloriosa que Él ha planeado desde el principio. Cada momento es una preparación para algo mayor. Cada decisión es una construcción de lo eterno. Cada acto de obediencia es un paso más hacia el cumplimiento del propósito divino. No hay mayor satisfacción que mirar atrás y ver la fidelidad de Dios en cada paso. No hay mayor gozo que saber que la vida ha sido vivida con significado, con entrega, con amor. No hay mayor esperanza que reconocer que lo mejor no está en el pasado, sino en lo que Dios aún tiene preparado. No se trata de lo que se ha dejado atrás, sino de lo que aún está por venir. La eternidad es la culminación de cada jornada, la recompensa de cada esfuerzo, la promesa de un futuro sin límites en la presencia del Padre. El tiempo en la tierra es solo una preparación para la eternidad. Cada día vivido en la voluntad de Dios es un paso más hacia la gloria que Él ha prometido. La meta no es solo llegar al final, sino hacerlo con la certeza de haber cumplido la misión, de haber amado sin reservas, de haber servido sin medida, de haber sido fiel hasta el último momento. Nada que se ha hecho en el nombre de Dios se pierde. Ningún acto de amor es insignificante. Ninguna oración es ignorada. Ninguna semilla sembrada queda sin fruto. La vida que se ha entregado a Dios es una vida que trasciende, que permanece, que deja huella en la tierra y en el cielo. Dios no llama a sus hijos a simplemente existir, sino a vivir con propósito, con pasión, con plenitud. Cada día es una oportunidad para seguir brillando, para seguir amando, para seguir proclamando su verdad. No hay tiempo perdido en las manos de Dios, no hay años vacíos cuando se han llenado de su presencia. El llamado sigue vigente, el propósito sigue firme, la historia aún no ha terminado.